Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta salida, en este paseo de domingo, quería hablar sobre un tema que es bastante difícil, bastante duro, que es sobre lo que nadie te cuenta del día después de cuando alguien se va. Muchos hablan sobre el momento de la separación, de la ruptura de la pareja, pero poco se habla sobre el día después y de lo que vive o transita la persona que se queda en el hogar. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema. Desarmar el hogar es la cirugía que el corazón se ve obligado a hacerse sin anestesia. Nadie te prepara para el duelo de los objetos, que es el dolor de que las cosas duran más que las promesas. Reconfigurar mi casa es la manera física de decirme a mí misma que yo sigo aquí, aunque él ya no esté. La decisión fue de él, pero el diseño de mi nueva vida me pertenece solo a mí, y cambiar el sentir empieza por cambiar el lugar donde apoyo la cabeza cada noche. Me vine hasta aquí, un lugar bonito, es un lago que prácticamente es el patio de mi casa porque está a 2 minutos hacia el fondo de mi casa. Voy a leer una frase que le escribí justamente para sacar lo que yo sentía en ese momento y no olvidarla justamente. Así que la voy a leer textual como la escribí en esa primera semana. En esa primera semana que fue una semana bastante caótica porque no solo se duela a la persona que se va, sino se duela la vida que se desarma.
Y esta frase textual fue como el comienzo de la decisión de buscar ayuda profesional, porque era algo en lo que yo no estaba entendiendo nada de la vida. Honestamente no estaba entendiendo nada de la vida. Y esa frase decía, siento una profunda obligación. Me siento obligada a desarmar lo que construí con amor, obligada a olvidar una ilusión que no pedí que se rompiera y obligada a cambiar mi rumbo por una decisión en la que yo no tuve voto. Y mucho se habla de quién se va, pero poco se habla de las personas que se tienen que quedar habitando en el lugar, en esa casa. Es como la escena del crimen, de algo tan doloroso, que luego se tienen que quedar a limpiar los escombros de esa demolición, más allá o a pesar de las pocas energías que le quedaron del día después del momento, de ese momento, como decir, del día cero, del momento cero. eh, Uno se desagota, uno queda frágil y cuando miras a tu alrededor te encontrás con un lugar lleno de recuerdos, lleno de cosas. Ay, y en una de las sesiones con mi coach expuse y le puse nombre a ese sentimiento, a esa cosa que yo sentía que era obligada. Yo me sentía obligada a tener que cambiar todo, a tener que desarmar lo que tanto me había costado armar a nivel emocional, a nivel de ilusión, a nivel de construcción. Era una vida, era una vida. Y que dentro de esa obligación está también la injusticia, esa sensación de injusticia, porque es injusto que por la decisión de otra persona uno tenga que estar siendo empujado hacia un abismo y que te obliguen a volar, te obligan a volar cuando uno no quería eso. Pero bueno, si se preguntan los que afortunadamente no han pasado por eso, ¿qué se siente o qué se ve en las primeras horas o en los primeros días? Es un caos, es un caos. Cada cosa tiene un recuerdo, cada rinconcito de la casa hay una memoria. Cuando tienes que limpiar y sacar esas cosas, tienes que hacerlo con un estómago de hierro porque se te mueve todo, porque no es solo la energía que le destinas a eso, sino que es la poca energía que te queda después de haber llorado mucho, de, de que se te haya salido el alma, de que hayas gritado, de que hayas preguntado al universo por qué. Em, la primera semana sí es muy dura, es muy dura. Y ahí estuve, en ese caos, entendiendo que tenía dos opciones. Una era quedarme en ese museo de lo que ya no existe o comenzar el proceso de reconfiguración.
cuando hablamos de rearmar, me di cuenta que no estaba rearmando la relación, sino que me estoy rearmando a mí a través de ese espacio. Es como si la casa cambia, es porque yo también estoy cambiando. Aparte que era necesario, es necesario. Qué lindo, están todos pasándola súper bien. Ay, yo quiero una lancha, un paseo en lancha. A ver, tenemos patos, tenemos ese pájaro que no me acuerdo cómo se llama, y tenemos a nuestros amigos los cuervos. Hola, hola amiguitos. Se acercan muchos. Y aunque el dolor me dice que eso es injusto, que todo ese cambio, ese sentido de estar obligada a hacer algo que yo no quería hacer, que yo no eran mis planes. Y aunque el dolor me dice que todo eso es injusto, la vida me pide que me reinvente, que haga algo con todo eso. Y todavía duele, por supuesto, siempre va a doler. Eh, va, va muy profundo. No sé, no encuentro palabras para explicar eso. Las personas que lo han transitado seguramente saben a lo que me refiero. Y aunque todavía siento esa rabia por sentirme obligada a hacer cambios que yo no quería hacer, cambio de vida, cambio de persona, cambio de sentir, cambio de ser. En esos entonces empecé por lo que tenía a mano, que era cambiar el espacio. Y eso significaba que ya no era nuestro hogar, sino que ahora es mi refugio de reconstrucción. Y no sacamos las cosas de la persona que se va para borrarlo de nuestras vidas, sino que es un acto de autocompasión para dejar de buscar a esas personas en los rincones, en cada recuerdo. O no les pasa de estar mirando el sofá y decir, oh, en ese sofá nos sentamos a ver películas, o esa almohada eh, era especial, o con esta mesa desayunábamos, o esa taza, o todo. O sea, puede ser infinita la lista de cosas que siempre van a estar recordándonos a esa persona. Entonces, ese acto de ir limpiando nuestro espacio, es como una manera de devolverle su energía para intentar recuperar nuestra energía. Y desarmar el hogar duele atroz, porque eso es aceptar el final, pero rearmarlo es el primer paso hacia el amor propio en esta nueva fase. Qué bonito lugar. Uy. Supuestamente, aquí puedo encontrar canguros, pero las veces que vine no vi canguros. Pero sí hay otros animalitos y cositas, pero no canguros. Miren, allá va mi bella hija. ¿O que se creen que yo salgo sola? A veces cuando veo frases o cosas que hablan sobre soltar, parece algo fácil, pero la realidad es que cuando estás obligado a hacerlo, porque la otra persona que se fue te deja como esa obligación de soltar, la vida, la sociedad, los amigos todos te dicen soltar, es muy duro, es muy desgarrador. Así que es eso, trabajado ahora en las sesiones de coaching. Es una tarea lenta, es un proceso lento,
pero que es bastante necesario. Todo lo que sea reconfiguración, rearmar, eh, es para darle más salud a nuestra mente y tratar de darle nuevos espacios al sentir, darle nuevas memorias y nuevos sentidos a las cosas, a los rincones, a los objetos. Fíjense que hoy el día amaneció súper frío, ayer también súper frío. Pero bueno, el clima de este país es bastante loco. Navidad estuvo caluroso y al día siguiente frío, frío invernal. Así que sé que hay muchas personas, por supuesto, muchas personas que han pasado por ese proceso, del que no muchos hablan, que generalmente todo se habla de la ruptura, de la persona que se va, de la persona que se queda, su proceso, pero no se habla puntualmente sobre ese momento del desarme del hogar y lo duro y cruel que es. Así que sí, ojalá que no, pero bueno, si vivieron eso, cuéntenme en los comentarios cómo fue su experiencia, cómo transitaron esos momentos, si tuvieron alguna sensación de sentir injusticia, si tuvieron algún sentimiento de sentirse obligados, que la situación los obliga a hacer algo que no querían hacer, como en mi caso. Están invitados para compartir sus historias. Pueden hacerlo públicamente o pueden hacerlo en privado, como muchos de ustedes lo han hecho. Aquí estaremos hablando y extendiendo un poco más este tema más adelante. Así que bueno, espero que les haya gustado este paseíto aquí en el patio de mi casa. Bueno, no es el patio de mi casa, pero se entiende que está súper cerca de mi casa. Y que les haya servido un poco de comparación quizás lo que he hablado en este video, de lo difícil que es desarmar el hogar, de lo que se siente y de lo que se vive, y de esas emociones o esa mezcla de emociones que son pequeños duelos que se hacen. Digo pequeños, no son pequeños, pero digo que son duelos que se suman a los duelos grandes. Son todos duelos y duelos y duelos que hay que vivir y transitar en todo ese proceso. Así que me voy despidiendo de este vlog, enviándoles un abrazo a todos los que se sienten identificados con esto que dije hoy. Y no se olviden que cada martes nos encontramos con cada tema que tomamos con los profesionales de coaching y de psicología. Así que la invitación queda extendida para todos ustedes y les deseo un hermoso día, ¿sí? ¡Chao, chao! También les confieso que elegí salir a caminar porque me comí como 7 pastelitos de carne y de alguna manera tenía que bajar eso.